Buenas noches. Les saco un minuto de su tiempo para hacer una pregunta sobre la revolución. Bueno, perfecto. Sí. ¿Cuál es la importancia de revisar el pasado de estas fechas patrias para usted? Bueno, me parece que es muy importante, más que nada para los chicos de la escuela, charlar y conocer sobre cómo fueron las cosas en la antigüedad, cómo fueron las cosas en el pasado, e investigar, preguntar bastante, para no quedarse siempre con un solo discurso y una sola voz que te dice cómo son las cosas y vos medio que lo grabás y ya lo das como algo sabido y algo verdadero. Claro. Para muchos, en esa época hubo un único proyecto de nación argentina, que todos estaban de acuerdo, y para otros, entre los que me incluyo, hubo distintos proyectos, distintas perspectivas de cómo tenía que ser el país, y esos proyectos se llevaron adelante y se disputaron entre ellos, y uno de ellos ganó y llegó al país que vivimos hoy. Por ejemplo, cuando hablamos del 25 de mayo, yo lo que me gustaría decirle a ustedes es que en esa época, en 1810, había dos proyectos distintos. Uno era el que conocemos, que es el que ganó, de Bernardino Rivadavia, de Cornelio Saavedra, de mucha otra gente, que quería un país que es como el que tenemos hoy. Un país muy dividido, con mucha desigualdad, con un centralismo en Buenos Aires que maneja y lo más importante del país se encuentra ahí. Un país donde los grandes propietarios, los grandes capitalistas, los grandes industriales hacen negocio, y eso viene desde esa época, porque en esa época eran los dueños del comercio, los dueños del puerto, los que comercializaban con los ingleses y con los españoles. Y otro proyecto era el de Mariano Moreno, Castelli, Belgrano, Monteagudo, San Martín mismo, que era un proyecto totalmente distinto, que se basaba en las ideas de la Revolución Francesa, que por un lado querían un país no tan centralista y que no se base en Buenos Aires, que sea más igualitario, un país donde los pueblos originarios tendrían más preponderancia que lo que tienen hoy, que no existen casi, han sido liquidados, un proyecto de país que tenía, por ejemplo, para que vean las ideas que tenían ellos, su intención era expropiar a los grandes de esa época, a los grandes terratenientes, parte de lo que tenían, y con esa plata hacer hospitales, mejorar la vida de la gente, hacer un país distinto, un país que no dependiera tanto de Buenos Aires. Y por otro lado tenían también un proyecto integrador latinoamericano, y es el proyecto que se suele hablar de San Martín, el proyecto de una Latinoamérica única, una Latinoamérica unida, sin fronteras y que seamos todos iguales. Es el proyecto que llevan adelante Chávez, Evo Morales y algunos otros mandatarios, y se habla mucho de ese proyecto. Era una Latinoamérica unida, porque en realidad tenemos muy pocas diferencias entre nosotros. Por ahí las diferencias, cuando hablamos de argentinos, uruguayos, brasileños, paraguayos, yo las dejaría de lado y diría que somos todos latinoamericanos, porque en realidad somos todos iguales. Muchas gracias. No, por favor. Profe, ¿y para usted qué fue lo más importante el 25 de mayo? Lo más importante de lo que sucedió el 25 de mayo, Sí. y lo más importante fue sin duda la reafirmación de una especie de nacimiento de una conciencia nacional. Hoy que vivimos en una era globalizada, donde las fronteras están cayendo, donde estamos inmersos en lo que se ha dado en llamar la revolución tecnológica, la revolución de las imágenes, del conocimiento, donde se pierden identidades, es muy importante que podamos reafirmar y tener siempre presente este tipo de hechos que hicieron a nuestra nación, a nuestra cultura y a nuestra idiosincrasia. Que no perdamos esto, porque es lo único que nos mantiene diferentes del resto del globo. Bueno, Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias.